Bueno, hoy día vamos a tratar acerca de básicamente hemorragias posparto, ¿no? Eh, bueno, bueno, todos conocemos lo que es la clave roja, es lo que manejamos en una hemorragia posparto. El objetivo principal de esto es disminuir la mortalidad materna, ¿no? Por la principal causa que es la hemorragia, ¿no? Bueno, la hemorragia puerperal en el Perú constituye la primera causa de muerte materna. Viene a ser el 70% de las muertes maternas en la ciudad de Lima se dan inmediatamente después del parto. Y la hemorragia puerperal se presenta en 1% del total de partos atendidos en el Hospital San Bartolomé. Entonces, con todos estos datos, estamos frente a un problema de salud pública, pues, ¿no? Como vemos acá en este cuadro, se ven la ocurrencia de muertes maternas, que el 50% en las primeras 24 horas, ¿no? Son las posparto, de ahí ya tenemos el 20% entre los 2 y 7 días después del parto, un 5% entre las 2 y 6 semanas después del parto y el 25% durante el embarazo. Entonces, son importantes las primeras horas para nosotros. En cuanto a las causas globales de mortalidad materna, vemos que el 34% se dan por problemas de tipo hemorrágico, ¿no? Y el resto se dividen en otras causas, pues, ¿no? Bueno, los objetivos específicos de esta charla son que estandaricemos un manejo en las gestantes con esta patología, ¿no? Identificar a las pacientes con riesgo de sufrir una hemorragia postparto. Esto no significa que identificando a las pacientes siempre se va a producir o se va a dar una hemorragia postparto, ¿no? Simplemente vamos a identificar, ya que el 2/3 de las pacientes que presentan esta patología pues no han tenido ningún factor de riesgo. Emplear medidas terapéuticas pertinentes y manejar a la paciente con hemorragia postparto según el nivel resolutivo en el que estemos trabajando, ¿no? Bueno, ¿qué entendemos por hemorragia postparto? Se considera hemorragia postparto al sangrado mayor de 500 mililitros a partir del tracto genital una vez terminado el tercer periodo del trabajo de parto. Hay otros autores que consideran la pérdida de 10 puntos, ¿no? Más o menos de 10 miligramos por ciento del hematocrito también, ¿no? Eso es otra definición. Bueno, en hemorragia, los tipos de hemorragia tenemos hemorragia postparto, que es inmediatamente, la inmediata, perdón, dentro de las primeras 24 horas posteriores al parto, y la hemorragia postparto tardía, que es las 24 horas posteriores al parto y hacia la sexta semana, ¿no? Durante el perpuerio. Según lo que habíamos hablado, una hemorragia temprana se puede presentar por una atonía uterina, retención de placenta, laceraciones, hematomas, inversiones uterinas, cuadros de SID, ¿no? Que son frecuentes también, y rotura uterina. Y lo que es hemorragia tardía, tenemos retención de restos placentarios, pero siempre hay que tener hoy bastante criterio, ¿no? Porque hoy día estaba de turno en el hospital y me llega una orden de ecografía. Un paciente ya habían pasado 2 meses de su parto y le envían con descartar retención de restos placentarios y no tenía ninguna sintomatología de ese tipo, ¿no? No tenía sangrado, no tenía absolutamente, no coincidía en ninguna de las manifestaciones que ella refería, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta algunos aspectos clínicos. Endometritis, subinvolución uterina, pólipos placentarios, que también pueden quedar, y el retorno anormal, ¿no? de la menstruación también, ¿no? Que puede generarse o que puede darnos hemorragias tardías. Otra causa de hemorragias tardías que no se describe mucho son las molas parciales. En problemas de molas parciales también puede haber sangrados durante todo el puerperio, ¿no? Pero no es muy frecuente. Entre los factores de riesgo asociados, bueno, en cuanto a retención placentaria, acá este cuadro incluye todo, ¿no? Pero lo que nosotros vamos a hablar hoy día es acerca de retención placentaria y lesión del canal del parto, ¿no? Hay que tener en cuenta los antecedentes de una cesárea anterior o del legrado, ¿no?
para lo que es retención de restos o de placenta o restos placentarios. En lo que es canal de parto vaginal, las cirugías previas, ¿no?, de la vagina, algunas características especiales: miomatosis, adherencias, ¿no?, placenta acreta, increta, percreta, ¿no?, y lóbulos placentarios aberrantes, que son frecuentes, pero que muchas veces no lo detectamos. En cuanto a las lesiones del canal del parto, tenemos feto macrosómico, partos precipitados, ¿no?, partos instrumentados y extracciones donde se ha extraído al feto en posición pedálica, ¿no?, podálica. Intervenciones que podemos hacer nosotros, breves, o que hemos tenido una mala experiencia, ¿no?, o una mala conducción del canal del parto, que hemos inducido mal o es sobreestimulado a veces, un mal manejo del alumbramiento también. Acá se refiere a la tracción prematura del cordón umbilical, ¿no? Y en cuanto a lesiones del canal del parto, mala técnica de la tensión del expulsivo, ¿no? No protegemos muchas veces el periné, es básico. Ya por el mismo trabajo de parto se daña todo el piso pélvico y encima le agregamos la mala tensión del expulsivo, pues le estamos originando a estos pacientes. En la práctica diaria veo pacientes con incontinencia urinaria de forma muy frecuente, de 30, 32 años, con un solo hijo, ¿no?, por parto eutóxico. Es lamentable ver esto porque eso redunda en la calidad de vida de las pacientes. Entonces siempre hay que estar atentos y practicar, mejorar nuestra técnica de atención, ¿no?, en lo que es el expulsivo. Bueno, como les decía antes, no toda mujer con factores de riesgo va a hacer hemorragias posparto, ¿no? Y 2/3 de los casos de hemorragias, ¿no?, posparto ocurre en mujeres que no han presentado factores de riesgo que puedan identificarse. Entonces, eso es importantísimo, ¿ya? Igual, esto se puede extrapolar también a amenaza de parto pretérmino, que no es el caso, pero son los mismos datos que podemos tener en cuenta, ¿ya? Bueno, en cuanto a retención de placenta o membranas, la definición viene a ser la falta de expulsión de la placenta y o anexos, ¿no?, durante un periodo de tiempo mayor de 30 minutos en alumbramiento espontáneo y 15 minutos en el manejo activo, ¿no? Las causas pueden ser por atonía uterina, formación de anillos de constricción o acretismo placentario. Esto es importantísimo a la hora que vamos a manipular, a la hora que vamos a extraer de forma manual la placenta, porque si no encontramos el plano de clivaje, debemos estar pensando que estamos frente a un acretismo. Y en lugar de hacer un bien a la paciente, le vamos a generar un problema, ¿no? Es por eso que cuando no se encuentra el plano de clivaje es mejor referir a la paciente. Bueno, en cuanto a los hematomas y laceraciones del canal de parto, podemos encontrar en la clínica dolor pélvico persistente y que no hemos encontrado, ¿no?, durante la revisión de repente en un primer momento, ¿ya? No se observa sangrado porque puede estar formando hematomas, ¿no? Puede estar formando hematomas importantes. O también puede haber síntomas de sangrado, ¿no? El sangrado es rutilante, el sangrado es bien rutilante. En cuanto a las laceraciones del tracto genital, que viene a ser una de las causas del 19 al 20% de las hemorragias tempranas, tenemos el sangrado vaginal continuo y persistente del útero cuando está contraído. O sea, encontramos un útero duro, bien contraído, pero sin embargo continuamos con el sangrado. Entonces ahí amerita una revisión del canal de parto, ¿no? Bueno, acá también vemos unas manifestaciones, por ejemplo, en retención acá en la segunda línea, ¿no?, desgarros del cuello uterino, vagina, periné, vamos a ver que hay una hemorragia posparto inmediata con los signos de una placenta íntegra y un útero contraído. Cuando tenemos eso, debemos pensar en desgarros del cuello uterino, ¿no? ¿Ya? Cuando no se expulsa la placenta dentro de los 30 minutos después del parto, y bueno, los signos son hemorragias posparto inmediata y el útero está contraído. Ahí podemos pensar en una retención placentaria.
Cuando hay falta de una porción de la superficie de materna de la placenta o hay desgarros también de membranas vascularizadas y debemos pensar en una retención de restos placentarios, ¿no? Vamos a encontrar que hay hemorragia posparto y el útero va a estar contraído. Cuando se produce sangrado más de 24 horas después del parto, el útero es más blando y más grande que lo previsto según el tiempo que va pasando después del parto. Normalmente el útero subinvoluciona a 1 a 2 centímetros por día. Si no lo encontramos, bueno, calculamos, si no lo encontramos así, debemos estar pensando en una hemorragia posparto tardía, ¿no? Bueno, esos signos son importantes para identificar ante qué problema estamos, ¿no? Entonces, los pasos que debemos seguir son, ante una hemorragia puerperal, debemos inspeccionar rápidamente la región bulboperineal para descartar laceraciones externas, ¿no? O hematomas en la pared. El segundo paso viene a ser identificar lo que es el fondo uterino por palpación abdominal. Si se palpa, se podría descartar una inversión uterina, y si el útero está bien contraído, podríamos descartar una atonía también, ¿no? O si no, la podríamos confirmar también, ¿no? Entonces, el siguiente paso viene a ser la revisión del canal del parto con valvas. Siempre revisen con valvas. Si no tienen las valvas, desarmen los espéculos. Eso se arma. Utilicen su Fester. No tengan miedo. En ese momento la paciente no tiene dolor, ¿ya? Es importante, si ustedes quieren dormir bien, quieren dormir tranquilos, recuerdo siempre lo que me decía el doctor Fernández Molinari. Ahora te están llamando a las 2 horas, a las 3 horas para que evalúes a tu paciente. Pero si tú le evalúas después del parto, te vas a dormir tranquilo. Y es verdad, ¿no? Ahora lo veo. Luego tenemos la revisión del cuello uterino para descartar una lesión cervical, ¿no? Siempre con sus pinzas de anillo y en sentido horario, ¿ya? No hay por qué temer, hay que pinzarlas y inclusive esto nos sirve para jalar a veces el cuello, jalas los labios y va a ceder el sangrado porque estás estirando, estás haciendo una especie de estiramiento de los vasos uterinos, y con esto vas a generar que disminuya el sangrado. Entonces no tengan miedo. El paso 5 es esta técnica, esa es la maniobra de Aren en el paso 4, ¿no? Cuando jalas este tipo de los labios del cuello y generas una hemostasia, ¿no? El paso 5 viene a ser la revisión siempre de la placenta. Revisen su placenta, siempre revisen su placenta, ¿no? Membranas, ¿ya? Para descartar que haya una retención de restos. Bueno, el manejo, en cuanto a las medidas generales, hay que procurar que la paciente llegue al parto con una hemoglobina normal, ¿no? De preferencia superior, ¿no? Que llegue bien con la hemoglobina, con el hematocrito, ¿ya? Valorar la posibilidad de atonía según factores de riesgo, valoración del estado hemodinámico del paciente, siempre identificar los factores de riesgo. No siempre, como hemos visto, los factores de riesgo vamos a acertar en una paciente, ¿no? que va a presentar, pero nos sirve para estar preparados. Canalizar siempre 2 vías periféricas cuando hay este tipo de problemas, ¿ya? Pasar siempre su cloruro, hidratar, bueno, considerar flebotomía si en caso fuese necesario, pero si ustedes ya, porque la mayoría estamos o están en un centro alejado, ¿no? En centros de salud o en puestos a veces. Entonces, de preferencia siempre sus 2 vías, ¿no? Y transportar a la paciente. Verificar los focos de la hemorragia, ¿no? Por palpación manual abdominal. Esto es básicamente lo que ya hemos visto, ¿no? Hay que evaluar la altura uterina, el tono, ¿no? Si hay un poco de atonía, hay que hacer un masaje uterino bimanual, ¿no? E indicar oxitóxicos. Si hay buen tono, continuamos con el examen, hacemos una revisión de la episiorrafia, revisión del canal vaginal, revisión de cervix, ¿no? Revisión de la cavidad uterina o legrado si fuese necesario, pues, ¿no? Siempre hay que tratar de cuantificar la hemorragia. Cuando las pérdidas son menores de 30%, el paciente va a estar consciente, puede estar un poco pálida, sudorosa, fría, taquicárdica, pero la PA siempre va a estar normal, ¿ya?
con pérdidas ya mayores al 30%, vamos a ver alteraciones de la conciencia, hipotensión y el pulso, que esto es importantísimo, el pulso, ¿ya? Y a pérdidas mayores de 50%, la paciente va a estar inconsciente. Entre las pérdidas mayores al 30%, siempre no olvidar colocarles a las pacientes sonda Foley, ¿ya? Para medir diuresis, ¿ya? Porque podemos encontrarnos ante un problema, si sigue la pérdida, ante un problema de un shock, ¿ya? Hemorrágico. Siempre reponer el volumen según pérdidas. Por cada 100 centímetros cúbicos de pérdida calculada, reponer 300 de fluidos, pueden ser cristaloides o coloides. Por cada 2 volúmenes de cristaloides, siempre usar volumen de coloides, ¿no? Hemacel, o le pueden colocar sangre. Y siempre reponer hasta el 30 centímetros cúbicos por kilogramo de peso corporal, ¿no? Y siempre valorando la respuesta, ¿ya? Siempre reevaluando. Porque si le instalamos más líquidos de lo necesario, le vamos a generar problemas. Muy bien. Y siempre solicitar sus exámenes. Si cuentan con un laboratorio, pedir estos exámenes, ¿no? Su hemograma, su hematocrito, hemoglobina, grupo, ¿no? Pruebas cruzadas por cualquier eventualidad. Y un perfil de coagulación, porque siempre cuando hay este tipo de problemas hemorrágicos, siempre va a haber una alteración en la coagulación. En cuanto al tratamiento específico de retención de placenta y membranas, hay que iniciar el tratamiento antibiótico profiláctico con cefalosporinas de primera generación, proceder a extracción de placenta, preferentemente en una sala de operaciones, ¿ya? Con anestesia general. Es lo ideal, ¿ya? Si no se desprende la placenta al no encontrar el plano de clivaje, eso es importantísimo. A veces en los centros de salud, bueno, como todos hemos trabajado, en zonas alejadas, queremos hacer las cosas ahí y resolverlas, pero si no encontramos el plano de clivaje, es mejor dejar las cosas como están y referir inmediatamente, porque vamos a tener que proceder de repente a una histerectomía. Entonces, podemos romper el útero, podemos generar otro problema más grave. Entonces, es mejor dejar ahí si no encontramos el plano y referir inmediatamente a un lugar de mayor capacidad resolutiva. Si la retención es parcial, se puede realizar la revisión manual de la cavidad y se prepara para un legrado con una cureta, pues, ¿no? Y siempre utilicen las curetas adecuadas, ¿ya? Acá vemos en esta imagen cómo se va entrando, ¿no? Y se busca el plano siempre, el plano de clivaje, ¿ya? Sin mucha fuerza, simplemente se va colocando la mano como si estuviesen pasando un cuchillo sobre un pastel, de esta manera. De repente, si la ves la mano, la aplican así nada más, levemente, y se va a despegar rápido, ¿ya? Si es que no encontramos el plano de clivaje, dejamos ahí, retiramos y referimos, es mejor, ¿ya? Bueno, en cuanto a lo que es hematomas y laceraciones del canal de parto, las medidas específicas también son iniciar un antibiótico profilaxis con cefalosporinas de primera generación, debridar el hematoma en sala de operaciones con anestesia general. Generalmente, cuando he tenido este tipo de problemas, prefiero que el anestesiólogo utilice la raquidia, ¿no? Porque me va a permitir examinar con mayor tranquilidad. Hay un mayor relajamiento de estas estructuras pélvicas y pues se realiza mejor la inspección y la reparación también, ¿ya? Y si fuese necesario, siempre dejar un DREN, ¿ya? Bueno, acá vemos los tipos de desgarros. A veces cuando estamos lejos, estamos solos o a veces con un personal que no nos ayuda. Tenemos un desgarro fuerte, no es necesario, ustedes siempre nos han dicho, ¿no? En las clases, el punto 1 centímetro detrás del ángulo, ¿no? Pero no es necesario, pueden poner el punto acá. Lo que yo hago, o lo que hacía antes cuando trabajaba en la zona de la sierra donde había desgarros frecuentes, comenzaba acá, ponía mi punto acá, mi anclaje, jalaba, traccionaba y me iba hacia atrás, ¿no? Ponía mi punto acá, acá, de nuevo acá, acá, jalando, traccionando, continuos. Y me iba, llegaba hasta atrás. Porque a veces es imposible, por el mismo ayudante no colabora.
Uno no está acostumbrado a ver este tipo de problemas, entonces ponemos acá el punto de anclaje, no tengamos miedo. Ponemos acá, eso sí, cogemos bien harta carne, como se dice, y nos vamos hacia atrás. Llegamos hasta el punto siempre donde se nos dice, y luego regresamos. No nos hagamos problemas, ¿ya? Son trucos que vamos aprendiendo. Y si tenemos igual problemas con desgarros en el cuello, igual. Reparamos esta zona, cuando vamos a hacer una traqueorrafia, igual. Y vamos hacia atrás, porque a veces me he encontrado con problemas hasta fornix. Y son bien atrás, entonces cogemos adelante con un caducrómico 1 y vamos hacia atrás. Llegamos al ángulo y nos pasamos un centímetro más. Así que no tengan miedo, háganlo de esa manera, es más fácil. En cuanto a las hemorragias del puerperio inmediato, las prevenciones que podemos encontrar acá son la educación sexual, las primarias son educación sexual, la planificación importante, la planificación familiar que es muy importante, ¿no? Que va a evitar muchas muertes maternas, evitar la gran multiparidad, el aborto y siempre registrar y portar las tarjetas, ¿no?, de control. En estas el grupo y el factor RH. Ayer ha sido que estaba en consulta externa y una paciente me decía, doctor, por favor, ¿puede llenar el grupo y de sangre que tengo en mi tarjeta? Le digo, sí, claro, le digo, voy a revisar. No se encontraba el grupo, mire, imaginémonos. A veces pasa, ¿no? La nutrición que sea adecuada, hay que prevenir siempre la anemia, ¿ya? Uso juicioso de la oxitocina, anestésicos, ¿no?, halogenados, que pueden producir más sangrado a veces, uso del alumbramiento dirigido siempre, atención adecuada del parto. La secundaria es revisar siempre su hemograma, su hematocrito, la historia clínica, los factores de riesgo, ¿no?, y seguir los protocolos de manejo, ¿ya? Y siempre acordarse de las medidas básicas que son importantes. Muchas gracias y bueno, terminamos con una foto y siempre recordemos que es importante, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque es importante mantener con vida a las gestantes, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Disculpen. El siguiente tema que vamos a tratar son acerca de los signos ecográficos de urgencia durante el embarazo. Este es un tema muy bonito. Bueno, ecografía, ¿qué entendemos por ecografía? ¿No? Es un método diagnóstico, fácil de acceso, barato, no siempre bien realizado, porque ahora, como decía uno de mis maestros, en el Perú no hace ecografía el que sabe hacer ecografía, sino el que tiene plata para comprarse el ecógrafo. Entonces, eso es muy cierto. No confiemos, no nos confiemos, ¿ya? ¿Por qué no nos confiemos? Recuerdo una vez de guardia, R2, paciente gestante, 30 años, joven, 32 semanas de embarazo, ecografía, gestación de 30 semanas, la de hace 2 semanas, placenta normoinserta, normal, y sangrado, ¿por qué? Bueno, nos quedaba la duda, mi asistente, revísala, doctor, pero esta ecografía no es confiable, le digo, mire, tecnólogo. Oh, revísala, me dice, era a las 3 de la mañana, yo no quería irse a dormir. Y no la revisamos, trajimos el ecógrafo, placenta previa total. Feto estaba con 220 ya latidos por minuto. Entonces, nunca nos confiemos, ¿ya? Eso es un examen fácil, barato, es lo ideal, ¿no? Cumple los requisitos, pero siempre revisemos quién lo realiza, quién lo hace. Analicemos, es importante, porque nos pueden inducir a un error. Entonces, nadie quiere tener problemas, ¿no? Bueno, en cuanto a los principios físicos, se basa en emisión de sonido, ¿no?, con receptores en la máquina. Y los tipos de ecografía. Bueno, en la parte obstétrica nosotros utilizamos
preferentemente, bueno, según el tamaño del útero. Cuando es intrapélvico, hasta las 12 semanas se realiza una ecografía transvaginal, pélvica transvaginal, de preferencia, ¿no? Cuando es mayor de 12 semanas, ya el útero se hace extrapélvico, la ecografía es ecografía obstétrica, se denomina obstétrica ya, ¿no? Y dentro de estos dos tipos se pueden hacer ecografías Doppler, ¿no? Y otras variaciones también, ¿no? La 3D, 4D, pero básicamente las que nos sirven son las 2D. No se ha comprobado que las 4D sean mejores que las 2D, ¿no? Siempre es importante tener un buen ecógrafo 2D con un sistema Doppler, ¿no? Perdón, es lo básico y lo más importante. Con esas dos cosas podemos hacer maravillas. Los traductores, los que siempre usamos son el transvaginal, el por vía abdominal y el plano, ¿no? Que mayormente lo usamos para mama. Y bueno, como les decía, los equipos ecográficos hay desde los más baratitos hasta los más complejos. Bueno, lo importante es en un equipo es que tenga que sea un buen 2D y que tenga Doppler, ¿no? Doppler color y pulsado. Con eso vamos a hacer maravillas. Bueno, les decía, acá les ponía uso racional de la ecografía porque se refiere a que el uso indicado y justificado siempre debe ser, ¿ya? Siempre se debe dar un uso indicado y justificado de la ecografía, ¿ya? Se debe tener una causa presuntiva diagnóstica para indicarla. No hay que indicarla por indicarla. Nosotros, en nuestro caso, el embarazo ya es una justificación, pues no. Y es más si se asocia con algún problema o antecedentes de miomas o un episodio de sangrado, de dolor, ¿no? Antecedentes de pérdidas anteriores, ¿no? Bueno, el uso de la ecografía se da en el diagnóstico del embarazo, sangrado vaginal, ya me estaba adelantando un poco antes, en la amenaza de aborto, en sospechas de embarazos ectópicos o molas, en caso de malformaciones, ¿no? Y para darnos la ubicación de la placenta, ¿no? Evaluación de la gestación, amenaza de parto prematuro, incompatibilidad de RH, perdón, incompatibilidad de RH es importante porque con el Doppler podemos determinar si hay problemas de anemia, problemas de crecimiento con el feto y hemorragias del tercer trimestre, las ubicaciones de los miomas, de los quistes, sospecha de endometriosis, adenomiosis, bueno, eso es en general también, ¿no? Sospecha de circular de cordón. Acá aprovecho para siempre, ¿no? A veces las pacientes llegan y nos dicen, me operaron la vez pasada por circular de cordón. Ah, bueno, le digo, pero esta vez está preparándose para su parto. No, me dice, tiene que hacer cesárea. El circular de cordón no es indicación de cesárea. Nosotros la hacemos ya de rutina, pero en realidad no es, ¿ya? Es solamente un hallazgo, nada más. No hay por qué asustar a la paciente. Para determinar o cuantificar la cantidad de líquido amniótico ante una sospecha de un RPM, ante sospecha de un retardo de crecimiento, ante sospecha de hipertensión inducida del embarazo, ¿no? Para eso debe tener Doppler, ¿no? Básicamente en estas tres últimas patologías, sobre todo en el retardo de crecimiento y en el HIE, lo que es un Doppler, ¿no? Sería importante. Y en embarazo prolongado también el Doppler, ¿no? O en accidentes también en el embarazo que pueden producirse. Bueno, acá, en esta figura, vamos a ver básicamente figuras, ¿ya? En esta exposición. Acá tenemos un útero normal el útero. Esta es la pared, el miometrio, y esto es lo que vendría a ser esta foto no es tan buena, lo que venía a ser el endometrio. Acá vemos un saco gestacional, ¿ya? Un saco gestacional con una reacción coreodecidual regular, buena, ¿ya? Regular a buena, ¿no? No es tan buena porque debería brillar un poco más, ¿no? La toma tampoco no es buena, y dentro el saco gestacional, ¿no? Muy bien. En cuanto a la medición del saco,
Siempre debe medirse el longitudinal y el transverso, ¿no? Acá vemos el útero en forma longitudinal y acá en forma transversa, ¿no? Siempre debemos tratar de que tengan las dos medidas y sacar el promedio de las dos, ¿ya? Hasta ahora estamos viendo lo normal, ¿ya? Para más o menos ubicarnos en el tema. Bueno, acá tenemos problemas. Hacemos una ecografía o nos llega la ecografía y tenemos algo hiperecogénico en fondo del útero. ¿Qué es? Es una T de cobre, un DIU, ¿no? Sin embargo, el embarazo está llevándose a cabo de forma normal. El único problema que podemos encontrar acá es una imagen anecogénica, ¿ven? ¿No? Está entre el DIU y entre el saco gestacional, ¿no? Puede ser un hematoma, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Acá simplemente controles. Si el DIU estuviera en esta zona, cerca de ser expulsado, podríamos retirarlo. O solo solo puede caer, ¿ya? Pero como está en el fondo, pues se deja nada más. Y se saca ecografías siempre seriadas, ¿no? Primero para evaluar cómo va este hematoma, si se reabsorbe, de hecho que se va a reabsorber, si todo va bien, y lo otro para ver si esto no afecta, ¿no? En esta ecografía podemos ver el útero, acá, el útero, ven acá, el útero, y acá vemos una masa al costado, ¿no? Una masa anexial derecha. Y acá se dibuja un embrión, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá estamos ante signos de urgencia, ¿no? Ecográficos. A esta paciente tendríamos que referirla también porque estamos frente a un embarazo ectópico, ¿ya? Y acá no vemos absolutamente nada, ¿no? Acá vemos una imagen levemente anecogénica que puede simular un pseudosaco, ¿no? Pero más nada, ¿ya? A diferencia de la primera figura que veíamos una reacción coreodecidual buena, ¿no? Como les decía. Acá vemos una masa, ¿no? Nunca confiarse de lo que está escrito, porque muchas veces escriben una cosa y en la conclusión ponen otra. Siempre revisar las imágenes. Yo siempre reviso las imágenes. Eso es bueno, ¿ya? Hay que acostumbrarse a revisar las imágenes. Muy bien. Entonces ahí vemos un embarazo ectópico. Acá también vemos un embarazo normal, ¿no? ¿Cómo se ve? A diferencia, ¿no? Se ve dentro, ¿no? ¿Ya? Y esto es la reacción coreodecidual. ¿Ven? Brilla, ¿no? Eso es lo normal. Muy bien. Acá tenemos un embarazo múltiple y ya vemos una diferencia en esto. Este fetito, perdón, este embrión, porque esta figura es de menos de 8 semanas, este embrión vemos que está yéndose más grande, ¿no? Mientras que él está más pequeñito, está chiquito todavía, ¿no? Entonces, ante esto de acá, ante este hallazgo, siempre controles seriados ante la posibilidad de un gemelo evanescente. Esto es frecuente, en nuestro medio es frecuente, aunque no lo creamos. En lo que llevo haciendo ecografías, he visto al año, veré 4 a 5 pacientes con este problema. En la literatura no lo escribe mucho, pero es frecuente, en nuestro medio es frecuente. Veo varias pacientes con este problema, lo que es gemelos evanescentes, ¿ya? Entonces, cuando tenemos esto, uno más grandecito que el otro, siempre controles seriados, ¿ya? Ante esta posibilidad. Uno queda en camino y el otro sigue creciendo normalmente, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que, solamente es básicamente por cualquier eventualidad, pero en realidad uno queda en el camino
y no pasa absolutamente nada, así que no hay que alarmar tampoco a la paciente, simplemente sus controles seriados, ecográficos. Acá tenemos una diferencia, ¿no? Este es un huevo no embrionado o una gestación no evolutiva. ¿Qué pasa? Miren acá, ¿se acuerdan lo que les hablaba? De la reacción coriodecidual. La reacción coriodecidual es mínima, ¿no? Está bien delgadito. Eso no significaba, si hubiésemos hecho una ecografía antes de esta, lo hubiésemos visto esto, ya le hubiésemos dicho a la paciente, tenga cuidado, hay que hacerle una ecografía pronto porque, no alarmarla, pero sí un control, ¿no? Y por esto, la reacción coriodecidual delgada y no muy brillante, ¿ya? Y este es un tipo de gestación que no va, ¿no? Bueno, acá no se ve muy bien, este es un aborto incompleto, es un saco gestacional irregular, ¿no? Y siempre es frecuente ver este tipo de imágenes también en nuestro medio, que corresponde a la mola, ¿no? Molidatiforme. Pero acá hay que tener en cuenta que en nuestro medio, sobre todo en la parte de la sierra, las pacientes tienen abortos incompletos que en su mayoría no son tratados y se vienen a evaluar, sigo manchando hace un mes y medio, hace un mes, hace 2 meses, y cuando uno les hace la ecografía, encuentra una degeneración de los restos placentarios similar. Sin embargo, les hace una beta-HCG y sale normal, negativo prácticamente, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado siempre, ¿ya? A veces se produce una degeneración placentaria o de restos placentarios que simulan una mola, ¿ya? Pero siempre hay que estar atentos y pensar siempre en lo malo, pues, ¿no? En una mola y pedirle siempre su beta-HCG. Acá vemos un hematoma, ¿no? Acá vemos este hematoma que es grande. Acá vemos al embrión. En primer lugar, el embrión, ¿no? Y un hematoma que compromete básicamente un 40%, podríamos decir, de lo que es la pared, de lo que es el saco, ¿no? Básicamente. Es grande. Esto compromete ya su integridad. Compromete bastante la integridad del producto, ¿ya? Cuando encontramos hematomas pequeños, controles seriados, acá sí hay que tener mucho cuidado porque en estos casos sí la pérdida va a ser inminente, ¿no? Si ustedes ven, miren qué cantidad de pared está íntegra, es mínima y esto es un círculo vicioso. En la fisiopatología de los abortos, esto se va llenando, se va llenando, se va llenando y sigue decolando, 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 ¿no? Y va metiéndose, ¿ven? ¿No? Y no hay nada que lo detenga. Hasta ahora no hay nada, absolutamente nada, ni siquiera el reposo, ¿no? Para detener una amenaza de aborto o un aborto inminente, ¿ya? Bueno, acá tenemos un mioma que está comprimiendo el saco gestacional, ¿no? También siempre hay que tener en cuenta ecografías seriadas para determinar el crecimiento de este mioma y el compromiso que pueda generar, ¿no? Acá tenemos un pacientito con anencefalia, ¿no? A veces nos llega la ecografía de esta manera y ahora que está en boga el aborto terapéutico, ¿no? ¿Ya? Falta, ¿no? Acá se ven los ojitos y nada más, ¿no? Falta la calota, ¿ya? Y acá podemos ver hidrocefalia, ¿no? Comparamos con este lado de acá, está todo normal y acá vemos unas imágenes anecogénicas, ¿ya? Cuando vemos esas imágenes, tener cuidado, ¿ya? También pueden ser hemorrágicas también, no podríamos determinar realmente si es una hidrocefalia o es una hemorragia, ¿no? Hidrocefalia causada por malformaciones, ¿ven? También acá vemos que
En este caso el Arnold-Chiari, que produce este tipo de problemas también, una hidrocefalia, ¿no? Y acá genera cambios a nivel de la estructura, ¿no? de lo que es el cráneo, ¿ya? Lo vemos como un limoncito, así se conoce. Acá tenemos un problema de microcefalia, ¿no? Este es el cuerpo y esto es lo que es la cabeza, ¿no? Y acá vemos problemas de encefalocele. Esta es la pared abdominal y acá vemos la salida, ¿no? Tenemos el encefalocele. Entonces, hay que ver siempre las imágenes que nos llegan. Muy bien. Y acá vemos un segmento normal, un cuello uterino normal, ¿no? Siempre hay que conocer lo normal para encontrar los problemas o las complicaciones, ¿ya? Entonces, acá también tenemos una imagen con un hematoma, ¿no? Igual, imagen anecogénica, ¿no? ¿Ya? Pero en este caso es pequeño, ¿no? Relativamente pequeño, ¿no? Controles también, siempre sus controles, en 2 o 3 semanas debe desaparecer eso, ¿no? Y acá vemos un cuello con incompetencia, ¿no? Está abierto, ¿ven? Parece un reloj de arena, ¿no? La bolsa, ¿no? Muy bien, y acá vemos imágenes normales del cordón umbilical, ¿ya? Siempre vamos a ver 2 arterias y una vena, ¿no? Muchas gracias, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta.